recordándoles como siempre en cada uno de nuestros programas que esto es hecho y pensado para ustedes, para que se les facilite un poco esa vida de ser mamás, que es una profesión para toda la vida. Hoy, como siempre, traemos invitados pues que nos traen temas de gran interés. Hoy tenemos a Natalia Henao, ella es enfermera especialista en cuidado intensivo neonatal y pediátrico. El tema de hoy va a ser vacunación, entonces vamos a hablar de todo el esquema de vacunación en una mujer gestante y en los niños. Entonces, Natalia, bienvenida a Ser Mamás. Muchas gracias por la invitación. Espero que sea ameno como para todos y que podamos aportar un poquito en el cuidado de estos campeones a quienes queremos tanto y disfrutar la profesión de ser mamás. Así es, Natalia. Bueno, Natalia, yo creo que uno es mamá desde que se embaraza o desde que uno se está preparando para ello. Entonces, vamos a contarle a todas esas mujeres que de pronto están en estado de gestación o que están pensando en ser mamás, por qué es importante tener el esquema de vacunación y cuáles son las vacunas que se debe poner uno en estado de gestación. Bueno, Katy, las vacunas en general, pues es importante como recordar qué es lo que son, ¿cierto? Sí. Las vacunas no son un medicamento, sino que eso pues no es un medicamento como un químico, sino que en general sirven para evitar enfermedades, ¿cierto? Y están hechas y desarrolladas para evitar muchísimas muertes en el año. Y la vacunación ha sido una de las implementaciones en los sistemas de salud pública del mundo que mayor eficacia y como beneficios han tenido para la salud. Y pues eso es de recordar una cosa, por ejemplo, típica como fue la viruela, ¿cierto? Que hace muchos años poblaciones completas desaparecían por muertes por viruela y en la actualidad no tenemos viruela gracias a la vacunación. Entonces la vacunación ayuda a tener una buena salud y a que nuestras familias estén más saludables. Hay vacunación, o sea, desde que nos empezamos como que si yo soy una mujer y pienso, bueno, llegó la hora de ser mamá, ya voy a organizar mi vida para ser mamá, también tenemos que pensar que desde ese momento hay vacunas que van a ayudar a que esta labor pues también tenga como mejores resultados. Y ahí, entonces desde ese momento yo debería preguntarme cuáles vacunas me debería como de son las adecuadas. Son las adecuadas y entonces ahí tenemos lo que pues es la triple viral y vacunas contra el sarampión que se deben poner las mujeres que no están en edad de no están gestando, pero que se están preparando porque estas vacunas van a ayudar a que no desarrollen la enfermedad en el embarazo que sería grave para el bebé o en los primeros meses de vida posparto, que también sería muy grave para el bebé, ¿cierto? Porque hay enfermedades que les pueden dar en los primeros días, en el primer trimestre, que podrían ser mortales en un grado alto, ¿cierto? Entonces, desde ese momento yo debería preguntar, y esas vacunas están incluidos en el programa que Colombia tiene para la vacunación y las mujeres pues las pueden obtener fácilmente. Entonces, si una mujer está pensando, se está preparando para asumir esa etapa de ser mamá, puede ir a su EPS, sea cual sea, y pedir estas vacunas. Sí, claro. Que son sarampión y triple... lo que es la triple viral, varicela, ¿cierto? Lo que pasa es que uno puede ponerse sarampión pues diferente o sea, le van a ofrecer, en el mercado hay diferentes opciones de vacunación, pero una, por ejemplo, muy importante es la de la varicela. Porque muchas de las personas creemos, pues yo creo que todos hemos tenido el vecino al que le dio varicela, el tío, la prima, bueno, en fin, nadie se murió de varicela, gracias a la vida, pues eso es lo que nosotros pensamos porque no lo vemos en el día a día. Pero, por ejemplo, quienes estamos en la atención en salud, vemos que cada vez hay más complicaciones por varicela. ¿Cuáles son las poblaciones de mayor riesgo para la varicela? Las mamás, sí, porque si a una mamá le da varicela en la edad de gestación, el bebé puede tener malformaciones congénitas graves, como quedarse sordo, como tener problemas grandes en la formación. Si a un bebé le da varicela en el primer trimestre, el bebé puede tener como una neumonitis por varicela y en el 30% de los casos los niños pueden fallecer. Nos ha mostrado la estadística, o sea que de cada un alto índice de mortandad. Niños a los que les dé varicela en el primer trimestre, 3 pueden morir. ¿Cierto? Si yo me estoy preparando para ser mamá, no quiero que eso le pase a mi bebé y eso lo puedo hacer entonces desde la preconcepción.
Y también la varicela, a la mujer a la que le da embarazada varicela, y que pronto no haya sido en el primer trimestre, pero le da, por ejemplo, en el segundo o en el tercero, Ya finalizando. puede tener una neumonía por varicela. Y como las mujeres gestantes tienen su sistema inmunológico es diferente para poder aceptar ese bebé que tiene en su vientre, las defensas de la mujer bajan para no ir a hacerle daño a ese bebé, entonces ella tiene menos defensas contra la varicela, puede hacer una neumonía más fácil y muchas de estas mujeres también pudiesen morir o tener complicaciones, sobre todo respiratorias muy graves. Entonces, por eso es importante pensarlo como desde la preconcepción, porque si yo ya estoy embarazada, no me puedo vacunar. Pero ¿cuál sería entonces ese tiempo ideal desde la preconcepción para vacunarme? O sea, yo me estoy preparando para ser mamá, quiero ser mamá en unos meses, 4, 5, 6 meses, ¿cuánto sería el tiempo antes de para vacunar? En el momento en que lo pensaste es el momento que es. ¿Por qué? Porque en general la vacuna tiene más o menos unos 5 o 6 años pues como de periodo alto de protección, ¿cierto? Entonces, si pensaste hoy, ¿será que el año entrante voy a ser mamá? Entonces voy. Puedo ir y vacunarme porque eso va a evitar ese tipo de cosas. Bueno, mamás, entonces ya saben que si queremos estar preparadas para una buena gestación es importante irnos vacunando desde ya. Entonces vamos con sarampión, varicela y triple viral. Bueno, entonces... Y muy importante, el esquema de tétanos. Esquema de tétanos, tenerlo completo, listo. Natalia, generalmente los embarazos de un 100%, el 90% no es planeado, pero sí son deseados. Entonces, en este momento una mujer se encuentra embarazada. ¿Cuáles son las vacunas? O sea, ¿qué debe tener esa mujer y por qué es importante que las tenga? Bueno, entonces, si una mujer ya está embarazada, ya existe un esquema específico para esta mamá que básicamente tiene que ver con tétano, ¿cierto? Pero hay que mirar qué vacunas de tétanos tenían, porque tampoco es, por ejemplo, si una mamá tiene 3 embarazos, no es que se tenga que hacer el esquema de tétanos completos durante los 3 embarazos, no. Hay que mirar el tiempo de los embarazos para poder definir qué falta del esquema o si necesita un refuerzo, porque depende del tipo de vacunas, por eso pues hay 2 tipos de vacunas. Unas son las vacunas que son sintéticas, ¿cierto? Que estas vacunas en general no contienen el virus atenuado, sino que son proteínas o parte del virus o muy similar. De una forma muy leve. De una forma muy parecida y que el cuerpo puede producir esas defensas. Y existen las vacunas que son virus atenuados, ¿cierto? Que en general casi, pues, en el embarazo muy poquitas son de este tipo, en general en el embarazo casi todas son sintéticas. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que las vacunas que son sintéticas son vacunas que necesitan varias dosis y que no van a durar tanto en el tiempo como esa defensa que el cuerpo coge para la enfermedad de la que nos estamos protegiendo. Mientras si tenemos las vacunas que son con virus atenuado, son estas vacunas que nos pueden dar un poquito más de malestar, pero pues cuando nos la aplicamos a uno le da como una especie de gripa. Como una especie de gripa, como malestar general. En general los adultos somos menos tolerantes que los niños y nos queremos morir cuando nos vacunan, nos duele mucho más, nos sentimos más incómodos. Pero en general las vacunas que son con virus atenuado nos van a dar más ese malestar, pero también la inmunidad que nos van a ocasionar más prolongada. Es una inmunidad más prolongada y que en general no necesita tantas dosis porque no tenemos que estar enfrentados pues al virus atenuado más veces, ¿cierto? Entonces esa es como la gran diferencia y también por eso también en el embarazo hay vacunas específicas para cada edad gestacional y también dependiendo en la edad en la que ya lleguemos a consultar pues se pondrán esquemas completos o esquemas parciales. Hablando de semanas gestacionales, de edad gestacional, ¿cuál es esa edad gestacional apropiada para iniciar su esquema de vacunación? Hablando de ejemplo, una mamá primeriza. Sí, una mamá primeriza, cuando entra al control prenatal, o sea, pues la idea es que yo me di cuenta de la maravillosa noticia
pues lo primero es que me tengo que acercar para poder hacer todos los programas de control y en ese momento se revisa el esquema porque, como te digo, nosotros tenemos, la mayoría de los colombianos pues tenemos unos esquemas de cubrimiento de vacunación buenos, amplios en general, porque de todas maneras es claro recordar que la vacunación tiene unas dificultades, sobre todo para las zonas que son muy alejadas. No todos los países tenemos los mismos esquemas de vacunación y pues en este momento lo recuerdo y aprovechamos como para hacerlo. Es que, por ejemplo, en Colombia hace mucho tiempo no teníamos difteria. Casi todos nosotros estamos vacunados contra lo que la vacuna se conoce como la DPT hace mucho tiempo y por ese motivo en Colombia hace muchos años no veíamos difteria. Resulta que pues porque ha aumentado la migración de países vecinos hacia Colombia por diferentes motivos económicos y bueno, por muchas cosas, este año, el año anterior, en el 2016, volvimos a tener casos de difteria en Colombia, que era una enfermedad que ya casi no veíamos. Y yo creo que muchos pues ni la recordaríamos, entonces, pero es importante pensar, y ahí hay una de las cosas, a veces creemos, ¿para qué nos vamos a vacunar contra una enfermedad que ya no se ve? Es importante para que la enfermedad no reaparezca. Entonces, estas difterias que que están en Colombia, fueron casos que llegaron de personas que entraron de países vecinos que no tienen esquemas de vacunación con difteria, y empezamos a ver casos de difteria en Colombia. Que la difteria empieza como casi todos los virus, se parecen todos mucho y es pues lo que comúnmente llamamos como una gripa, pero cuando uno va a ver a los pacientes tienen unas características distintas y pueden tener unas complicaciones respiratorias altas. Entonces, volviendo al esquema de la vacunación de las mamás, que nos desviamos un poco, qué vergüenza contigo. No, tranquila. Tenemos entonces que dependerá del esquema que traiga la mamá, aunque sea una mamá primeriza, pero a todos nos vacunan contra el tétanos en la primera infancia, sí, generalmente en las mujeres, en edad de gestación, pues en las adolescentes algunas veces alcanzan a tener refuerzos, entonces dependerá de eso, las dosis que necesitan. ¿Por qué? Pasa muy específicamente, por ejemplo, con la vacuna del tétanos, que es la que se pone y que es de vital importancia para las mamás, porque gracias a la amplia utilización de esta vacuna en Colombia, hoy en día no tenemos tétanos neonatal, o está casi desaparecido. Nulo. Y eso es pues un gran logro para nuestros bebés y en salud pública. Pero gracias como a esa gran extensión de vacunación contra el tétanos, pero cada que a uno le ponen una dosis de tétanos le duele más. O sea, sobrevacunarse contra tétanos tampoco está bien, porque hay un síndrome muy específico, pues que es como en el sitio de la vacunación, pero el tétanos es muy doloroso en la puesta, o sea, muscularmente molesta, y cada vez que tú te vacunas contra el tétanos normalmente vas a notar que te duele más que la dosis pasada, pero tiene que ver pues como con el sistema inmunológico. Entonces tampoco está bien vacunarse de más, o sea, ¿cuál es la dosis de la vacunación? La exacta. Y eso dependerá de revisar los esquemas de vacunación, que es muy importante que todos conservemos los carnets de vacunación, ¿cierto? Que generalmente no se hace, eso no es muy usual, conservar los carnets de vacunación. Muchas mamás llegan a iniciar sus controles prenatales y no tienen su carnet de vacunación, entonces es muy importante, mamás, eso. Guardar los carnets de vacunación porque los vamos a necesitar toda la vida. Así es. Hasta que seamos viejitos, porque inclusive pues cuando ya uno es un adulto mayor, tiene unas vacunas específicas como para esa edad. Así es, Natalia, vamos a nuestro primer corte a comerciales y ya regresamos entonces contándoles más a las mamás acerca de todo este tema de la vacunación, por qué es importante vacunarnos para la prevención de muchas enfermedades de carácter público. Entonces ya regresamos, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Ser Mamás, en YouTube, en Cable Plus nos pueden encontrar Ser Mamás y ya nos vemos. A dormir mi bebito, que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. A dormir mi bebé, que los ángeles van a cantarte y cuidarte
que duermas en paz. Estás viendo Cable Plus Televisión. Juegos, aprendizaje y mucha diversión próximamente en Carrusel Mágico. Solo por Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Historias, comidas típicas, paisajes y mucho más. Este y todos los martes a las 4 de la tarde. Mi gente. No te lo pierdas, solo aquí en Cable Plus Televisión. Uniendo emociones. ¿Te gustan las manualidades? Acompáñanos en la nueva temporada de Hágalo con Estilo. Todos los miércoles a las 4 p.m. con repetición los sábados a la misma hora. Recuerda, Hágalo con Estilo por Cable Plus Televisión. Venga, compadre, ayúdeme aquí a subir esto para vaciar el agua de la fábrica. ¿Para qué? ¿Para seguir contaminando? Eso del río aguanta. Camina, le muestro. ¿Ha vuelto a ver peces? ¿Se ha podido bañar aquí? ¿Necesita más pruebas? No, compadre. Para aprovechar el agua sin afectar a nadie, cuente siempre con la autoridad ambiental. Cantarte y cuidarte para que duermas en paz. Bueno, mamás, y regresamos entonces de nuestro corte a comerciales, recordándoles que estamos hablando del esquema de vacunación en una mamá gestante o en una mujer que se está preparando para ser mamás. Natalia, veníamos hablando entonces de la edad gestacional de la mujer o de la mamá para la vacunación. Entonces hablemos de cuáles son esas vacunas y en qué edad gestacional se deben aplicar estas vacunas. Entonces,
Desde la semana 14 está indicado que las mamás estén vacunadas contra influenza. Recordar como un poquito por qué volvimos, antes las mamás no se vacunaban contra influenza, pero más o menos en el año, no recuerdo muy bien si en el 2011, 2012, tuvimos una pandemia mundial. O sea, el mundo volvió a rotar influenza, lo que llamamos el virus H1N1, Sí. Que fue la influenza, pues es un tipo de influenza, y que tuvimos gran mortalidad en el mundo. Las mayores personas afectadas por esta mortalidad fueron las mamás, las mujeres embarazadas y los bebés. Entonces, desde ese momento se tomó como la decisión en salud pública de cubrir a las mamás de esta enfermedad. Entonces, se están vacunando por eso desde la semana 14 de gestación. Y las otras vacunas que tenemos específicas como para la mamá gestante se empiezan a partir de la semana 24. Y en este esquema entonces tenemos tétanos, difteria reducido y pertusis acelular. Y de la pertusis acelular es lo que se conoce comúnmente como la tosferina. La tosferina también fue como un cambio que se hizo en este esquema que se tenía para las mamás, y se hizo específicamente pues en nuestro plan ampliado de inmunizaciones en Colombia, que se llama pues el esquema PAI. Fue porque en el 2012 hubo una epidemia de tosferina en Colombia. ¿Qué son esas enfermedades? Epidemiológicamente uno llama unas enfermedades que resurgen, o sea, enfermedades que habían bajado mucho, que no estábamos haciendo de pronto ya muchas medidas de control porque no veíamos casos, y volvieron a aparecer, y aparecen como decimos, muy estruendosos porque producen gran mortalidad. En el 2012, para nuestro departamento de Antioquia, tuvimos varias muertes en la edad postnatal, o sea, en los niños, en los recién nacidos, neonatal, en la edad neonatal, inclusive porque uno lo da hasta los 3 primeros meses, pero fue en el primer año de vida. Las muertes que se presentaron, y desde ese momento volvimos a vacunar contra pertusis acelular, que es la vacuna que yo les he explicado ahorita, que es sintética, entonces no tiene el virus como tal, no le va a causar problemas al bebé, pero sí va a evitar, y aunque no tiene tanta transmisión como de la defensa de la madre al hijo, sí evita que la madre, y también por eso está indicado vacunar al papá, ¿cierto? Le dé tosferina en los primeros meses de vida del bebé. ¿Por qué? A los adultos nos da tosferina y nosotros no reconocemos que sea una enfermedad diferente. Para los adultos, la tosferina en general se muestra como una gripa, ¿cierto? Y nuestro cuerpo es capaz de superarlo nada más que los 4 o 5 días que nos da como el malestar, pero no tiene grandes complicaciones. Mientras en los bebés, como los bebés tienen un sistema respiratorio tan pequeñito, también, o sea, tiene un sistema inmunológico que se está estrenando, apenas entonces desarrollando, tiene más dificultad, pero además su sistema respiratorio es tan pequeño que esas secreciones que producen este tipo de virus, y sobre todo este en especial, produce unos ataques de tos exagerados, y se conocen como una tos paroxística. Es una tos que el bebé no es capaz de recuperarse, se pone hipóxico, o sea, pierde oxígeno en la sangre, se pone muy morado y puede causar la muerte del bebé. Entonces, como al bebé no lo podemos vacunar cuando nace directamente, pues él se va a demorar un tiempo para tener la inmunidad contra esta enfermedad, se utiliza lo que es la técnica del capullo, o sea, no puedo vacunar al bebé, pero al círculo que lo cuida sí le puedo evitar esa enfermedad para que este bebé no esté expuesto y no vayamos a tener... generalmente es mamá. Generalmente papá, mamá, papá, hermanos, sí hay hermanos. Hermanos sí hay, o si de pronto los abuelos son los cuidadores directos, los que van a cuidar a los bebés en los 3 primeros meses o en los primeros meses de vida, pues también se recomienda que ellos estén. En el
programa ampliado de inmunización no cubren a los abuelos, ni se cubre a la mamá, y en algunos momentos, dependiendo de la existencia, se ha cubierto a los papás. Pero la recomendación sí es que si así no lo tengamos, pues como hacer el esfuerzo y vacunar a este capullo que va a cuidar al bebé para que lo podamos proteger. Súper importante entonces esto. Recuerden que entonces estas enfermedades reaparecen, es por eso, por falta de vacunación, Natalia. Yo creo que es importante hacerle fuerza a esto, o sea, decirle a las personas por qué es importante vacunarnos, que las enfermedades, que los virus vuelven a aparecer, es por culpa de nosotros mismos que no nos vacunamos para controlar esto en la parte de salud. Sí, pues mantener los esquemas de vacunación es muy importante, y también es muy importante conservar como la información que se tiene del esquema de vacunación, ¿cierto? Porque yo creo que en los jardines, las que ya son mamás o somos tías, o sabemos pues que en el jardín le piden a uno el carnet de vacunación, cuando entramos a los niños al colegio se les pide por cuidado y por salud que el carnet de vacunación, pero llegamos a un momento como que ese documento pasa a ser de segundo plano y olvidarlo, y cuando nos embarazamos necesitaríamos tener esta información para poder saber cómo nos vamos a enfrentar, pues como qué ventajas tiene esa mamá frente a la parte inmunológica, o cómo la vamos a poder ayudar. Entonces es muy importante conservar el carnet de vacunación para poder tener una información más clara a la hora de los controles prenatales, y tener también una ubicación más acerca de cómo pues vamos a utilizar la vacunación, porque es muy importante recordar que no es inocuo, o sea, nada en medicación, nada en salud, pues, o sea, cualquier intervención puede tener cosas que no son como lo esperado, ¿cierto? Se hace con un bien, como con un objetivo muy claro, pero existen riesgos, o sea, los riesgos siempre como existen. Los disminuye uno como si sabemos qué dosis tienen las personas, si ya están vacunados, qué condiciones han tenido, y para eso es importante mantener la información. Y pues como uno no se acuerda de todo lo que le pusieron en la adolescencia, entonces es importante guardar entonces todos los carnets. Es muy importante guardar todos los carnets. Esa es la tarea de uno como mamá. Entonces mamá desde bebés empezar a guardarle toda esa información del esquema de vacunación, que esto a futuro les va a servir mucho a las mamás, a nuestros hijos. Natalia, ¿qué pasa con una mamá que no es vacunada en la edad gestacional, y qué puede pasar también con ese bebé? A ver, los primeros meses de vida de los niños, como les decía anteriormente, los niños tienen un esquema inmunológico, un sistema inmunológico que está inmaduro, ¿cierto? Que es muy fuerte. El sistema inmunológico, que es eso que nos protege de las enfermedades, como la piel, pero también otras células de nuestro cuerpo que nos cuidan de las enfermedades, se está apenas formando, ¿cierto? Entonces los primeros meses de vida de los niños, en general, ellos ¿qué van a tener? La inmunología que la madre pudo pasarle a través pues del cordón umbilical y de toda la información que le comparte, y mucha de esa inmunología se ve reforzada por estos esquemas de vacunación que les aplicamos a las madres. Entonces, si la mamá no se vacuna, este bebé lo que tiene es un riesgo mayor, más ¿cierto? alto, porque la razón de la vacunación es disminuir el riesgo. O sea, cuando hablamos de vacunación estamos hablando de prevención, estamos hablando de evitar muertes o enfermedades con grandes secuelas en nuestros niños. Entonces, si la mamá no ha estado expuesta a la vacunación, este bebé va a tener mayor riesgo de contraer enfermedades que le pueden ocasionar grandes secuelas o muerte, ¿cierto? Como hablábamos ahorita acerca de la varicela, por ejemplo, porque la varicela neonatal en realidad es una enfermedad muy grave, o sea, tiene muy malos desenlaces en los niños. Hemos tenido también por reaparición, ustedes pues han escuchado que Colombia es un país libre de polio, y a uno le parece que la polio es pues una enfermedad como por allá del otro milenio, pero ha reaparecido polio por uno de los subtipos de polio, y eso tiene que ver con que no nos vacunemos, con que pensemos que eso ya son enfermedades olvidadas. Entonces,
Cuando tenemos una mamá bien vacunada, tenemos un bebé que tiene menos riesgos y pues yo creo que por los hijos hay que hacer como lo que decía Natalia. Bueno, Natalia, como este tema de vacunación es tan amplio, vamos a invitar entonces a nuestras mamitas a que vean la continuación de nuestro programa, porque en este primer programa hablamos de lo que es esquema de vacunación en las mujeres que se están preparando para ser mamás y en las mamás gestantes. Entonces vamos a invitarlas a que vean nuestro segundo programa en donde hablaremos del esquema de vacunación de los neonatos y de nuestros niños. Natalia, muchas gracias entonces por haber estado con nosotros en este primer programa. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y nos continuaremos bien. Bueno, mamás, entonces les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, ahí pueden encontrar Ser Mamás, todos los programas que hemos estado al aire hasta el momento, y también nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, en Cable Plus Televisión, ahí encuentran todos nuestros programas, desde el primero hasta el que llevamos al aire. Recuerden entonces vernos la continuidad de este programa, que vamos a hablar sobre la vacunación en neonatos y en niños. Hasta pronto. Que tus sueños sean siempre de amor, cariño y paz. Adora mi bebé, que los amo.